Muy buenos días, ¿cómo estamos, queridos amigos? Bienvenidos a esta transmisión matutina de La Luz de la Restauración. Víctor, muy buenos días, ¿cómo te estás congelando hoy? Hola Salvador, buenos días. Sí está bastante frío, pero aquí estamos bien protegidos. Oye, ahí donde estás hay temperaturas bajo cero, ¿no? Sí, justo ahora estamos como a -1, -2. Sí está frío. Sí, aquí ahora amaneció más frío, 6 grados, pero no nada que ver con temperaturas al punto de congelación, ¿no? Ayer estábamos a -5, pero con una sensación térmica, como hacía viento, una sensación térmica de -12. Entonces sí estuvo bueno ayer. Ayer y antier estuvo bastante frío. Hoy ya un poquito mejor y ya vamos a empezar a subir de los 0 grados. Wow, sí les está pegando duro el frío. Sí, sabes que lo bueno es que son solo como 4 o 5 días de mucho frío y luego hay una pequeña tregua ahí de otros 3, 4 días y así nos la llevamos, ¿no? El resto del invierno. Ajá. Muy bien, pues ¿cómo está el clima? Mira, por ejemplo, aquí nos dice Cristina Castro, en Punta Arenas, unos 13 graditos. Tranquilo. Sí, está bastante agradable, ¿no? Como en la Y misión, fíjate, ¿no? Cuando estábamos en la misión, a veces la gente se quejaba de frío y bajaba que como a 16, 17 grados, ¿no? Lo sí, menos. la hermana María Soledad dice que se está quejando ella con 5 grados. Que se vaya a Ciudad Juárez, ¿no? Que se venga aquí. Sabes que aquí la ventaja es que la mayoría de las casas tienen calefacción, entonces realmente dentro de la casa no lo sufres. Ajá, Lo sufres cuando sales a la calle, ¿no? O quizás en algunas oficinas que no hay calefacción, algunos trabajos, pero la mayoría de las casas sí que la tienen. sí. Em, pues el clima, Víctor, siempre es un tema de conversación. Sin embargo, no es el tema central de este canal. No lo es, fíjate, y de hecho el discurso de hoy nos va a centrar en qué es lo más importante. Cierto, ¿no? El discurso que vamos a analizar hoy, lo pongo en pantalla ahora, es el discurso del elder Dale G. Ronland. Se llama Jesucristo es el tesoro. Tú dices, Víctor, que nos va a ayudar a centrarnos en lo más importante. ¿Qué estabas pensando cuando dijiste esto? Bueno, el Elder Renland justo nos habla de eso y lo vamos a ver a lo largo del discurso,
nos habla de que a veces queremos buscar más allá de Jesucristo, o incluso a veces ni siquiera nos damos cuenta que Jesucristo está allí para nosotros. Y estamos buscando otras cosas, ¿no? Y con otras cosas puede ser cosas que nos den satisfacción. Y muchas veces nos enfocamos en las cosas materiales para lograr este propósito, pero no necesitamos buscar más. Y de hecho él lo titula como Jesucristo nuestro tesoro, diciendo, ahí está lo que tú necesitas para estar bien en esta vida. Sí. A lo largo del discurso vamos a poder ver cómo es que el presidente, o más bien el elder Roland, nos invita a centrarnos o mantenernos centrados en Jesucristo, y habla de que para que podamos reconocerle cuando Él venga, y establece una serie de elementos doctrinales que me parecen sumamente valiosos. Él habla de la oportunidad de arrepentirse, habla del privilegio de participar de la Santa Cena, habla de cómo es que nosotros podemos encontrar la redención de los pecados, cómo mantenernos en esa remisión de pecados. También habla acerca del templo y la adoración en el templo. Y bueno, a lo largo de este discurso vamos a analizar esta serie de temas que la verdad es que doctrinalmente en un nivel bastante alto, me parece. Sí, muy bueno. Fíjate que no lo tenía en mente este discurso. Hay algunos que después de la conferencia general se te quedan por ahí medio pegados, Sí, y hay otros que no, y este es uno de los que no tenía en mente. Es decir, cuando me comentaste vamos a analizar este discurso del Elder Renland, yo pensé, ¿y de qué habló el Elder Renland, no? La verdad no lo recordaba hasta ayer que me puse a leerlo y me acordé de las buenas impresiones que me dio en su momento este discurso, ¿no? Especialmente, fíjate, eso último que comentabas, especialmente en cuanto a la adoración en el templo o nuestra asistencia al templo. Recuerdo que eso me hizo mucho clic cuando él estaba discursando. Entonces, la realidad es que sí, un discurso muy, muy bueno. pues vamos a ir analizándolo, Víctor. Pues yo creo que ya nos metemos de lleno en este discurso. Se llama Jesucristo es el tesoro. Déjame lo pongo por acá en pantalla y vamos a la primera parte del audio, video. Me parece muy bien. En 1907, un inglés adinerado llamado George Herbert, quinto conde de Carnarvon, se mudó a Egipto y adquirió interés en la arqueología. Estableció contacto con un egiptólogo muy reconocido, Howard Carter, y le propuso una sociedad. Carter supervisaría las excavaciones arqueológicas y Carnarvon proveería el financiamiento. Ellos exploraron con éxito diversos yacimientos. Luego recibieron permiso para realizar excavaciones en el Valle de los Reyes, ubicado cerca de la Luxor moderna, donde se había hallado las tumbas de muchos faraones. Ellos decidieron buscar la tumba del rey Tutankamón, quien había llegado al trono de Egipto hacía más de 3.000 años y reinó durante 10 años hasta que falleció de forma imprevista. Se sabía que él había sido enterrado en el Valle de los Reyes, pero se desconocía la ubicación de su tumba. Carter y Carnarvon buscaron sin éxito la tumba de Tutankamón durante 5 años. Con el tiempo, Carnarvon informó a Carter que debía cesar la búsqueda infructuosa. Carter insistió en hacer una temporada más de excavaciones y Carnarvon accedió a financiarlo. Carter se dio cuenta de que se había excavado de manera metódica la totalidad del Valle de los Reyes, salvo el área de su campamento base. Tras excavar allí unos pocos días, encontraron los primeros peldaños que descendían a la tumba. Cuando al final Carter vislumbró la antecámara de la tumba de Tutankamón, vio oro por doquier. Luego de catalogar durante casi 3 meses lo que había en la antecámara, en febrero de 1923, hace 100 años, abrieron el sello de la cámara sepulcral.
Este fue el hallazgo arqueológico más famoso del siglo XX. En esos años de búsqueda infructuosa, Carter y Carnarvon habían pasado por alto lo que estaba literalmente debajo de sus pies. Unos 5 siglos antes del nacimiento del Salvador, Jacob, el profeta del Libro de Mormón, se refirió al hecho de dar por sentado o restar valor a lo que tenemos cerca como traspasar lo señalado. Jacob previó que el pueblo de Jerusalén no reconocería al Mesías prometido cuando él llegara. Él profetizó que ellos serían un pueblo que despreciaría las palabras de claridad y procuraría cosas que no podían entender. Por tanto, a causa de su ceguedad, la cual vendría por traspasar lo señalado, es menester que caigan. En otras palabras, ellos tropezarían. La predicción de Jacob resultó ser acertada. Durante el ministerio terrenal de Jesús, muchos traspasaron o vieron más allá de lo señalado, más allá de él. Vieron más allá del Salvador del mundo. En vez de reconocer su función de cumplir el plan del Padre Celestial, ellos lo condenaron y crucificaron. Buscaban y esperaban a alguien diferente que les trajera la salvación. Al igual que esas personas de Jerusalén, o tal como Carter y Carnarvon, también nosotros podemos tender a ver más allá de lo señalado. Debemos cuidarnos de esa tendencia, no sea que no veamos a Jesucristo en nuestra vida, ni reconozcamos las muchas bendiciones que Él nos ofrece. Lo necesitamos a Él. Se nos aconseja confiar íntegramente en los méritos de aquel que es poderoso para salvar. Él es lo señalado. Si nos imaginamos erróneamente que necesitamos algo más allá de lo que Él nos ofrece, negaremos o reduciremos el alcance y poder que Él puede tener en nuestra vida. Él ha reclamado los derechos de misericordia y nos extiende esa misericordia. Él es la suprema fuente a la que hemos de acudir para la remisión de nuestros pecados. Él es nuestro abogado ante el Padre y defiende lo que el Padre siempre ha querido, que volvamos a Él como herederos en su reino. En las palabras del profeta Alma, debemos mirar y empezar a creer en el Hijo de Dios, que vendrá para redimir a los de su pueblo y que padecerá y morirá para expiar nuestros pecados y que se levantará de entre los muertos, lo cual efectuará la resurrección. Jesucristo es nuestro tesoro. Bien, esta es la primera parte del discurso, digamos un poquito más de una tercera parte del tiempo que dura el discurso. Y bueno, Víctor, después de hacer una introducción con esta historia de la vida real con George Herbert y Carnarvon, que estaban o buscaron y encontraron la tumba de Tutankamón. Bueno, el Elder Rono nos lleva a un punto donde nos lleva a Jesucristo como el centro, termina diciendo que es nuestro tesoro y habla de traspasar lo señalado. Y a mí me resulta muy interesante, Víctor, que haya introducido esta figura dentro del discurso, hablando de traspasar lo señalado cuando no vemos a Jesucristo como el centro, cuando dejamos de reconocerlo a Él. Sí, y de hecho este término de traspasar lo señalado yo siempre lo había interpretado de otra manera, o quizás sí tiene algunas otras aplicaciones, ¿no? Pero en este caso, como dices, lo escribe de manera muy simple. Cuando obviamos lo que tenemos enfrente de nosotros, en este caso a Jesucristo. Fíjate que estaba pensando que los que tienen problemas de vista, yo los empiezo a tener, pero de manera ligera para ver de cerca, y otros pues tienen miopía, ¿no? Que les cuesta ver lo que está a lo lejos. Y a veces nosotros hablamos de ceguera espiritual y yo la ceguera espiritual lo relaciono precisamente con esta deficiencia para ver de lejos o con la miopía, porque ahora sí que no podemos ver más allá, ¿no? O no tenemos una perspectiva de más allá
de lo que estamos viviendo. No pensamos en la eternidad, vaya, en otras palabras. Pero está el otro problema, ¿no? Que es para ver de cerca. Y me parece que aquí, justo a lo que está haciendo referencia el Elder Renland, lo podemos asemejar con este problema de ver de cerca. No podemos ver lo que está cerca de nosotros. Y él se refiere a esto, ¿no? Porque tenemos a Jesucristo justo cerca de nosotros y con el ejemplo que él pone, tenían la tumba prácticamente en sus pies y ellos no podían verlo, ¿no? No podían percibirlo de esa manera. Y a eso se refiere el Elder Redland, en este caso, con traspasar lo señalado, que o veamos lo que está cerca o no vemos lo que está cerca, y refiriéndose específicamente a Jesucristo, no nos damos cuenta que está allí para nosotros y que además es todo lo que necesitamos. Ahora, Víctor, en el ejemplo este de Carter y Carnarvon, ellos, dice el Elder Renland que literalmente no vieron lo que tenían debajo de sus pies, ¿sí? Pero realmente no lo sabían. No lo sabían. No Y lo de sabían. hecho, pero ¿sabes quién no lo sabían? A veces nosotros, fíjate, es muy bueno la razón de por qué no lo sabían. Y lo relaciono con que a veces nosotros no sabemos las cosas o no las sabíamos por tradición de nuestros padres o de nuestros abuelos. A veces por tradiciones no sabemos. ¿Por qué digo que por tradición? Porque me puse a investigar un poquito más acerca de por qué justo me llamó la atención eso, ¿no? Porque ellos no sabían que estaba justo abajo de ellos. Resulta que en excavaciones anteriores habían encontrado la tumba de otro de los faraones, que era Ramsés, creo que Ramsés III. Y entonces cuando iban a excavar o cuando encontraron indicios de que ahí había una tumba, en el caso de Ramsés, construyeron algunas casas para los obreros que iban a trabajar en esa construcción. Entonces ellos suponían, como en el caso de la tumba de Ramsés, ya estaba muy lejos, o digamos que ellos consideraban que ahí ya era el extremo del Valle de los Reyes. Entonces dijeron, pues Ramsés ya está muy acá, ¿no? Y los otros que se habían descubierto antes están a una distancia considerable. Entonces ellos ya suponían que ahí era el límite, que esa era la última tumba que iban a encontrar por estar tan separada de las demás. Entonces a metros de ahí ellos construyen casas donde se alojan los obreros y donde luego en excavaciones posteriores ponían los campamentos base los arqueólogos. Aledaños a esas casas, ¿no? Entonces ellos nunca se imaginaron, por esa referencia que ya tenían de la tumba de Ramsés, nunca se imaginaron que más cerca de esas casas o más cerca del campamento base también podía haber tumbas. Esa era la razón por la que no lo sabían, pero como bien dices, no tenían forma de saberlo, pero no tenían forma de saberlo por lo que asumían, de que si ahí estaban esas construcciones de esos obreros, ahí se ponían los campamentos base, era porque ellos suponían, por conocimiento previo o de otros arqueólogos, de que ahí no podía ser, que tenía que ser a partir de la tumba de Ramsés hacia lo más interior del Valle de los Reyes. Entonces, digamos que por cuestión de planificación, con base en ese antecedente que puntualmente está señalado, y que precisamente es un pie de página, ¿no? Donde hace una nota aclaratoria similar a lo que tú estás diciendo, que es el pie de página 4 del discurso. Ellos comienzan a buscar en otros lares, ¿no? En otros puntos, porque era poco probable o no era lógico que estuviera en este punto, ¿no? Es decir, ellos deliberadamente buscaron con base en un plan. Entonces, en esa medida, ellos simplemente ejecutaron el plan con base en lo que sabían, pero ciertamente no sabían que estaba bajo sus pies, ¿sí? Ahora, nosotros, ¿sí? O sea, nosotros sabemos dónde estamos parados. Mira, O sea, yo creo que como miembros de la iglesia la respuesta tendría que ser que sí. Debería ser que sí. Debería ser que sí, pero es el deber ser. Entonces, si te fijas, Víctor, el discurso
está dirigido a aquellos que se consideran discípulos de Cristo, Sí. ¿sí? Porque le está hablando a aquellos que tienen cerca al Salvador. ¿Y quiénes son los que lo tienen cerca? Los que lo tienen cerca, pues son aquellos que han hecho convenios con Él y que procuran seguirlo. En teoría, así es, ¿sí? Pero está haciendo a este grupo muy específico de personas, le está haciendo el Elder Ronald, está haciendo una advertencia bastante fuerte. Y la advertencia es, Jesucristo es lo señalado. Tengamos cuidado de no traspasarlo. Pero para no traspasarlo, Víctor, pues primero yo tengo que saber dónde estoy parado y hacia dónde estoy mirando. Si estoy escarbando en el lugar correcto o no. Si yo no estoy escarbando en el lugar correcto, entonces estoy pasando de largo a lo que tengo realmente cerca. Por ejemplo, cuando yo hablo, viene a mi mente, no, escarbar en el lugar correcto es centrar mis energías, mi fuerza, mis pensamientos en aquello que verdaderamente importa. Para efectos de la vida eterna, ¿qué es aquello que verdaderamente importa? Y que no. ¿Cuáles son los afanes de este mundo que me pueden estar llevando a mí a no mantenerme centrado en lo que verdaderamente importa? Y fíjate que estoy pensando en eso, porque sí, ciertamente le está hablando a nosotros como miembros de la iglesia, nos está hablando a nosotros. Entonces, ¿en qué situación estamos traspasando Ahora los ahí se te cortó, Víctor, a ver si A ver si ahora. logras escucharnos. Sí, yo sí estoy escuchando bien. ¿Tú todavía no? Ahí estás, ya regresaste. Vale. Decía que sí, ciertamente le está hablando a los miembros de la iglesia y yo hace un momento hablaba de tradiciones, ¿no? Que a veces por tradiciones no vemos en dónde está Jesucristo o vemos o queremos buscarlo más allá de donde realmente está. Pero tienes toda la razón, como miembros de la iglesia podemos estar justo en esa situación, pero muchas veces también debido a tradiciones. Es decir, el ser miembros de la iglesia o el unirnos a la iglesia en cierto momento de nuestra vida no implica que demos un borrón y cuenta nueva en automático de las cosas que ya traemos arrastrando. Y te pongo un ejemplo. En mi caso, por ejemplo, yo me bauticé cuando tenía 17 años, pero, y parte de mi familia se bautizó, bueno, fuimos poco a poco los integrantes de la familia, pero había una tradición muy fuerte de ver televisión los domingos. Y era una tradición fortísima, ¿no? Y yo me fui a la misión y todavía en mi casa se acostumbraba a ver televisión los domingos. Yo regreso de la misión un poco más convertido o con algunas convicciones más fuertes en algunos temas, por ejemplo, en santificar el día de reposo, y entonces a mí me empieza a chocar esa práctica que se llevaba en mi casa, ¿no? De ver televisión los domingos, y yo dejo de hacerlo. Obviamente no podía cambiar ya las costumbres que tenían mis padres, tan arraigadas, pero yo dejo de hacerlo. Pero a veces como miembros de la iglesia caemos en eso, ¿no? Es decir, no estamos mirando a Jesucristo o estamos mirando para el lado equivocado, pero en ocasiones simplemente es porque arrastramos tradiciones y nos cuesta desprendernos de ellas. En otras ocasiones quizás son más drásticas, ¿no? O otros ejemplos más drásticos en los que aparentemente estamos convertidos, pero luego nos dejamos atraer, como tú decías, por los afanes de este mundo, ¿no? O por nuevas modas o tendencias, o por una necesidad de lo material o de encontrar satisfacción en cosas nuevas. Y bueno, eso te puede llevar a una serie de pecados. Pero sí lo relaciono mucho, mucho con las tradiciones que podemos tener nosotros. Ahora, Víctor, tú eres demasiado benévolo. Porque hablas de tradiciones que traemos, pero a ver, hablemos de tradiciones que adoptamos. Sí, justo Tú dices, a es eso que me nosotros refería con estas últimas.
éramos conversos, pero ¿qué tal los que no son conversos y nacen en el convenio, no? Sí. Sí. ¿Qué tal este fin de año, Navidad, que cayó en 24, el 24 en domingo y el 31 en domingo? ¿Qué tal el karaoke el 31, no? ¿Qué tal la fiesta, el baile? Exacto, ¿no? Es decir, era el día del Señor, era el día de reposo. Lo que voy con esto es que son tradiciones que adoptamos Sí. y dejamos de ver lo señalado. Dejar de ver lo señalado es dejar de ver a Jesucristo. La escritura que cita el elder Roland en su discurso es la de Jacob, y traspasar lo señalado implica despreciar las palabras de claridad y procurar cosas que no podían entender. Despreciar las palabras de claridad. Entonces, cuando nosotros despreciamos los consejos proféticos, cuando nosotros despreciamos lo que está en las escrituras, dejamos de ver a Jesucristo, ¿no? Esta parte de traspasar lo señalado me parece que va hacia otro lado, pero dejar de ver a Jesucristo me parece que es el tema central. Sí. Entonces, cuando nosotros despreciamos las palabras de claridad, dejamos de ver a Jesucristo. Y hay acciones en nuestras vidas y hay pensamientos en nuestras vidas a diario, Víctor, que nos llevan a dejar de ver a Jesucristo. Y el ejemplo que pone, ¿no? Es muy drástico el Elder Renland, el ejemplo que pone del pueblo judío que tuvo a Jesucristo ahí entre ellos y que realmente no pudieron verlo o no pudieron percibir la divinidad de Jesucristo y que terminaron crucificándolo, ¿no? Sí. Y que obviamente es algo que tenía que pasar, era parte de la misión terrenal de Jesucristo, pero llega al pueblo y en el momento adecuado, o en el tiempo adecuado, en el que iba a suceder de esa manera. No es que el Padre Celestial haya cegado las mentes de los judíos para que no vieran que era Jesucristo, sino que ellos ya venían viviendo de tal manera que por muchos milagros que sucedieran no lo iban a reconocer. Entonces, este es un ejemplo extremo, ¿no? Pero aquí las palabras de advertencia es, debemos cuidarnos de esa tendencia, porque dice, también nosotros podemos ver más allá de lo señalado, debemos de cuidarnos de esa tendencia, no sea que no veamos a Jesucristo en nuestra vida, ni reconozcamos las muchas bendiciones que Él nos ofrece. Ujú. Fíjate que esto es algo muy, muy común. Y bueno, me duele decirlo, pero sí también entre miembros de la iglesia, sí es común que no reconozcamos las bendiciones que nos da Jesucristo y que a veces con la mano en la cintura nos damos la vuelta y le damos la espalda, ¿no? Aun cuando hemos experimentado las bendiciones, aun cuando hemos sentido fuertemente la influencia del Espíritu del Señor, aún así podemos rebelarnos y darnos la vuelta y olvidarnos de eso, ¿no? Tal como la Man y Lemuel que analizamos esta semana en el Ven Sígueme. Ahora, Víctor, esto que dices, fíjate, la advertencia de Jacob hacia traspasar lo señalado, el enfoque era que no pudieran reconocer a Jesucristo cuando Él viniera. ¿Sí? Y aquí partimos de la base de traspasar lo señalado para decir que lo señalado es Jesucristo, y cuando nosotros nos mantenemos centrados en Cristo, ¿qué es lo que sucede? Esto que acabas de decir, que es la advertencia del elder Renlund, que no pasemos de largo a Jesucristo, sino que nos mantengamos centrados en Él. Y esa es la advertencia y lo que nos dice, debemos cuidarnos de esa tendencia. Y me deja pensando, Víctor, la palabra que él utiliza, cuidarnos de esa tendencia. ¿Me fui o nos fuimos?
No sé, fíjate, yo suponía que eras tú, pero creo que soy yo. No, fui yo, creo. Oh, Sí, fuiste fui yo. tú. Ah, Sí. Te decía, no, vamos a partir de las redes sociales. Cuando hablamos en redes sociales, hablamos de tendencia cuando algo se está haciendo viral. sí. ¿Sí? Bueno, aquí el Elder Renlon habla de que es una tendencia esto. Dejar de ver a Jesucristo como el centro es una tendencia. Entonces, Víctor, me parece aquí que hay una advertencia apostólica que debemos de tener muy presente, de que la tendencia es, ¿sí? La tendencia es que se está dejando de ver a Jesucristo como lo señalado. Entonces debemos de cuidarnos de caer en esa tendencia que se está haciendo viral y mantenernos centrados en Cristo. Fíjate que yo cuando lo leí lo interpreté, esto de la tendencia lo interpreté de otra forma, ¿no? Es decir, que nosotros, parte de nuestra naturaleza humana, tendemos a, es decir, estamos muy propensos a qué? Muy propensos a pasar de largo las bendiciones que nos ofrece Jesucristo. Y más adelante dice el de Renland que caemos en la tentación, déjame ver cómo lo dice exactamente, pero dice, si nos imaginamos erróneamente que necesitamos algo más allá de lo que Él nos ofrece, que eso sería esa tendencia que nosotros tengamos a pensar de que necesitamos algo más de lo que Él nos ofrece. Él continúa diciendo, negamos o reducimos el alcance y el poder que Él puede tener en nuestra vida. Fíjate lo peligroso, porque siempre decimos, Jesucristo está allí, sus bendiciones están allí. Sí, sí están, pero si tú dejas de verlo, si miras hacia otro lado, entonces nos perdemos de las bendiciones que Él nos puede ofrecer. O sea, deliberadamente o a veces inconscientemente, pero nosotros negamos recibir o nos resistimos a recibir las bendiciones que Él nos está ofreciendo cuando pensamos que necesitamos algo más. Y Él dice, cuando erróneamente pensamos que necesitamos algo más que Él. ¿Y como qué cosas, Víctor, pueden ser este tipo? Y aquí vamos a pedir la participación de nuestros hermanos y hermanas. Fíjate, voy a leer, dice, si nos imaginamos erróneamente que necesitamos algo más allá de lo que Él nos ofrece, negamos o reducimos el alcance y el poder que Él puede tener en nuestra vida. A ver, ¿qué cosas podemos pensar que necesitamos más allá de lo que Él nos ofrece? Aquí voy a pedirle a la hermana Sandra Rivera, a Verónica, a Alfonso, a Ingrid Pantoja, a Lady May, a Sonia Galvez, Judith, que andan por aquí, y todos nuestros hermanos que están conectados, que nos digan este punto, ¿no? O sea, ¿qué cosas hemos visto que los santos podemos llegar a pensar que necesitamos más allá de lo que Jesucristo nos ofrece? ¿Viene algo a tu mente, Víctor? Pues viene a mi mente la parte de conocimiento, ¿no? A veces queremos buscar más allá, por ejemplo, de lo que está en las escrituras, hablando de Jesucristo específicamente. Es decir, queremos llegar a conocerlo más y empezamos a buscar en otros libros, ¿no? En libros filosóficos o en libros religiosos, pero que no son libros canónicos. Esa sería una forma, ¿no? Para mí muy, muy clara de empezar a buscar más. Pero me parece que la intención del mensaje del Elder Renland va mucho más allá que eso, va mucho más allá de buscar conocimiento de Jesucristo. A ver, dice por aquí Héctor Herrera. Actualmente hay encuestas que manifiestan que hoy en día no le temen a Dios y que no desean tener hijos. Esa tendencia de no seguir al Salvador Jesucristo porque no están preparados. Sofía dice, yo puedo llegar a pensar que necesito más dinero, más salud, más alegría, es decir,
Nuestra naturaleza es voltear al prójimo y desear más o todo. Enrique dice, buscar palabras alentadoras o que nos marquen un camino a seguir. Violar el día de reposo como comprar los domingos o tener salidas familiares ese día. Héctor, económicamente y que esperan estar más preparados. Silvia dice, a veces buscamos la fama y el poder instantáneo. Clara, lo que Jesucristo nos ofrece es la revelación por medio del Espíritu Santo. Esmeralda, a veces nos distraemos con bienes materiales, logros académicos o profesionales. Ingrid, a veces tenemos económicamente lo que necesitamos y aún así queremos un mejor trabajo, mayor ingreso, que no está mal si eso nos aleja de servir a nuestra familia en la iglesia, etc. La hermana Belinda dice, he conocido hermanos que oran mucho para tener trabajos que no requieren trabajar en domingo porque se enfriarían en el evangelio. Sandra, a veces buscamos la falsa sabiduría. Ana Ramos dice, pienso que todos corremos peligros de desviarnos, pero si ponemos atención será más difícil para el enemigo. Enrique dice, pedir a sanadores que nos ayuden con nuestro malestar, alternando con las bendiciones de salud o dejándolas de lado. Adrián, es muy común pensar que Dios nos da algo que pedimos y nosotros de necios buscamos. Sí o sí lo que queremos por nosotros mismos y nos olvidamos de Él y su voluntad. Dice Cristina, cuando no se paga el diezmo, pulsar el dinero en algo temporal y nos restamos la bendición de poder entrar al templo. Socorro dice, muchas veces le dan importancia a las actividades dominicales fuera de ir a la iglesia y no valoramos la importancia de la Santa Cena. Que ahorita el de Ronald lo va a tocar. A veces queremos conocer más allá de lo que las escrituras nos dicen. Verónica dice, puedo llegar a pensar, necesitar más sabiduría, bendiciones, cosas materiales, aunque lo que tengamos, todo deseamos más y no nos damos cuenta que eso nos aleja de los cielos porque no nos conformamos. Pues ahí están, Víctor, algunos comentarios, ¿no? Entonces, esta advertencia, el de Ronald, ¿no? De que podemos llegar a pensar erróneamente que necesitamos algo más de lo que Él nos ofrece, pues es muy interesante, ¿no? Porque la lista puede ser muy variada. Sí, fíjate que un ejemplo que mencionaron aquí y que me parece que es muy fácil de ver y de entender el cómo estaríamos buscando algo más de lo que Él nos ofrece, es justo pensar en el día de reposo, en santificar el día de reposo. Cuando se nos ha prometido que el día de reposo puede ser una delicia para nosotros, es decir, que realmente podemos terminar el domingo y decir, qué bueno estuvo este día, ¿no? Cuando realmente lo santificamos, pero que a veces queremos algo más o pensamos que vamos a encontrar gozo, felicidad haciendo algo diferente. Y por aquí comentaba alguien, ¿no? Cuando decides salir de tu casa para hacer cosas recreativas el día domingo, buscando esa satisfacción o buscando esos momentos de gozo, cuando realmente santificar el día de reposo puede ser una delicia, es decir, ¿qué puede haber más que eso? ¿O qué cosas te pueden ofrecer más que esa delicia que te da el santificar el día de reposo? Sí. A veces, Víctor, podemos llegar a buscar mayores fuentes de conocimiento, de felicidad, en cursos, en diplomados o incluso en podcasts, en contenido de redes sociales, que en sí mismo no tiene nada de malo. ¿Sí? Al contrario, puede ser bastante bueno, pero cuando eso lo priorizamos, entonces tenemos problemas. Y fíjate, viene a mi mente una experiencia no necesariamente buena. En un tiempo, Víctor, hace ya bastantes años, me invitaron a formar parte de una de estas empresas que se conocen como de multinivel. Y me resultó muy interesante el producto y además que este tipo de empresas
brindan bastante capacitación, em, donde te conviertes en un buen vendedor, por un lado, pero además, desarrollas habilidades de lenguaje, de expresión, de muchísimas habilidades, lo cual en sí mismo es bueno, ¿sí? Es bueno. El problema con esto es que este tipo de eventos normalmente son los domingos. Es como ir a correr una carrera, ¿no? Es Sí. bueno hacer ejercicio. El problema con eso es que normalmente las carreras son los domingos en la mañana. Normalmente los maratones, los 10K, los 21K, son los domingos por la mañana, o al menos acá en México. El participar en ciertas actividades deportivas para los niños es bueno. El problema es que normalmente juegan los domingos. Sí. Fútbol americano, básquetbol, fútbol, ¿sí? Bien, regresando al punto, y dentro de este, esquema en el que me invitaron a participar, había varios santos, varios miembros de la iglesia. Y y, ¿no crees, Víctor, que alguna vez llegamos a estar ahí un domingo? ¿Sí? Entonces, desarrollar ese tipo de cosas es bueno y aprender es bueno, tener más habilidades es bueno, pero estamos yendo más allá de lo que Jesucristo nos ofrece. Jesucristo nos ofrece su día para acercarnos a Él, para redimirnos, para descansar de los males y los afanes de este mundo. Y nosotros, y yo, en vez de eso, estaba buscando en otro lado algo más allá de lo que Él me ofrece. ¿Qué mejor liderazgo puedo aprender que en Doctrina y Convenios? ¿Qué mejor habilidades de venta puedo desarrollar que leyendo el Nuevo Testamento? O el libro de Mormón, ¿no? Con Amón. Exacto, sí. Sí. O sea, Jesucristo te ofrece eso, y no digo que no necesites otro tipo de cursos, herramientas, diplomados, no lo digo. Solo digo que Jesucristo te ofrece eso y más, porque te ofrece la paz y el gozo que todas las otras cosas no te pueden dar. Ahora, estaba pensando, Salvador, y yo creo que tú nos puedes aclarar esto más que nadie, ¿no? Por tu formación y la formación de tu esposa. Por muchos años, porque ahorita se me vino a la mente esto, ¿no? Por muchos años se desaconsejaba o se pensaba, no sé si se desaconsejaba en el alto liderazgo de la iglesia, pero al menos entre la membresía, o así fue cuando yo recién entré a la iglesia, se desaconsejaba, por ejemplo, acudir a un psicólogo, porque decía, pues es que en el Evangelio lo tienes todo, ¿no? Y este sería un ejemplo extremo quizás de esto que estamos diciendo. No necesitas más allá de lo que Jesucristo te ofrece para tu salud mental, por ejemplo. Pero últimamente sí he visto que se aconseja en el liderazgo de la iglesia acudir a alguna terapia, acudir a un psicólogo para sanar algunas cosas o para levantarte de algunas cosas emocionales. ¿Nos puedes aclarar este punto? Fíjate qué interesante que recuerdes eso, yo no lo recuerdo, ¿eh? Antes había una cultura generalizada en la iglesia Sí. y mira qué interesante. Sí, sí, yo escuché en muchas ocasiones entre los miembros de la iglesia que es que los miembros de la iglesia, si estamos viviendo bien, si estamos viviendo los mandamientos, no necesitamos a un psicólogo. El Evangelio de Jesucristo nos ofrece todo lo que necesitamos, ¿no?
Y yo me quedé con esa idea durante muchos años, ¿no? Y después en manuales, hace 15 años, de hace 15 años para acá, empiezo a ver, ¿no? Que acudir a la ayuda profesional para este tipo de casos y demás. Entonces ahí yo me quedé, era una cultura errónea, ¿no? Que a lo mejor pensando justo en esto de, no, es que Jesucristo nos ofrece todo, no tenemos por qué acudir a este tipo de prácticas. Pero yo creo que sería lo mismo pensar que no necesitamos un médico, ¿no? En base a un discurso que incluso tú referiste hace algunos días, creo que la semana pasada, en donde decía que, no recuerdo las palabras exactas, pero que nosotros podíamos sanar más rápidamente, o sí, básicamente eso, ¿no? Hablaba de una sanación física bajo ciertas condiciones, apegándonos al Evangelio. ¿Y dónde queda la ayuda médica, no? Es decir, es como si pensáramos que no necesitamos a un médico para sanarnos físicamente, siendo que estamos guardando los mandamientos. Aquí algunos hermanos, corroborando lo que tú dices, ¿no? Sobre esto que recuerdas. Fíjate, tengo varios comentarios al respecto. Pero antes de eso, Víctor, no había observado tu corbata. Está ad hoc. Está totalmente ad hoc. Víctor, ahí en Ciudad Juárez está a 4 grados bajo cero y vean esos conitos De nieve. de... Sí, mira, me la regalaron esta Navidad en el intercambio de regalos que hacemos en la familia y lo había pasado por alto y hoy que me estaba preparando para venir la vi y dije, hoy está muy frío, hoy combina bien esta corbata. Sí, no pudo quedar mejor. Bien, cerrado este breve paréntesis, Víctor, mira, me acuerdo hace muchos años, muchos años, creo que Luz ya estaba estudiando psicología, no estoy seguro, y yo le decía a Luz, quizás influenciado por este tipo de ideas, este comentario me da risa, anda bien Frozen. Que yo le decía a Luz, no necesita nada más. Necesita solamente acudir al Salvador para ser sanado. Necesitas ir con el obispo para hablar. El obispo le va a ayudar. Entonces Luz, en ese tiempo, con una visión más amplia, y éramos jovencitos, ¿no? Me decía, los obispos no tienen las herramientas. Y yo en ese momento no lo entendía, porque en ese momento para mí el obispo lo era todo. Y no trato de decir que hoy no lo es todo. Bueno, sí trato de decirlo. Para mí hoy el que lo es todo es Jesucristo. Y veo al obispo como la función que desempeña, como un representante de él, pero todos con limitaciones, todos tenemos limitaciones. Un obispo no tiene herramientas psicológicas por su mismo llamamiento, pero sí tiene la influencia del Espíritu. Ahora, pasa el tiempo y sí hay este cambio de paradigma entre los santos y entre el liderazgo de la iglesia. ¿Sí? Y estamos hablando de las altas cúpulas, ¿no? Entonces sí hay este cambio. Y yo veo hoy en día dos cosas, ¿no? Y viene a mi mente algo más que dice Luz. Dice Luz, cuando yo voy a terapia y tengo un paciente, yo hago una oración y le pido al Padre que me ayude, porque al final yo sé que es Él, a través de su Hijo, el que puede ayudar a la persona. Entonces, ella como profesionista, Luz, tú, Víctor, Luz como profesionista, ve este punto, ¿no? De que es la divinidad la que finalmente puede ayudar a esa persona. Ahora, el siguiente punto es lo que yo aprecio, y el Elder Ronald lo dice en otro discurso. Cuando nosotros hacemos un cambio de conducta sin acudir a Jesucristo,
es solamente eso, un cambio de conducta. No hay perdón, no hay sanación, ¿sí? Solamente es cambio de conducta. Me resultaría difícil porque no tengo las palabras exactas en encontrar el discurso, pero lo dijo en algún punto, estoy segurísimo que lo dijo. Entonces, Víctor, ¿por qué las personas van y buscan terapia? Porque hay situaciones de su misma vida o de la vida de sus parientes cercanos que les están causando un conflicto mental, que está alterando su salud mental, emocional. Entonces van a terapia tratando de solucionar algo que está sucediendo en sus vidas. Entonces, cuando vamos a terapia, el psicólogo nos va a proporcionar herramientas o nos va a ayudar a ver las herramientas que nosotros ya tenemos y que no sabemos que las tenemos, porque todos tenemos las herramientas que necesitamos para poder salir adelante. Entonces, el psicólogo te va a ayudar a verlos y te va a ayudar a aplicarlo y le va a dar seguimiento. Pero es eso, Víctor, y te va a ayudar a salir de un estado depresivo o te va a ayudar a darle un enfoque diferente a las cosas que no te ocasione ese conflicto mental o emocional. Pero es eso. Y está bien. Y está perfecto. Te puede ayudar. Y te ayuda, de hecho. Pero Jesucristo es lo señalado porque Él te puede sanar en todos los aspectos. El paciente va a terapia buscando tener paz. Pero ¿quién brinda paz, Víctor? La verdadera paz la brinda Jesucristo. Entonces, si yo voy a Jesucristo y lo sigo a Él con íntegro propósito de corazón y obtengo paz a través de Él, el ir a terapia va a complementar mi estado mental, va a encontrar un equilibrio y una armonía de tal manera que yo voy a tener la paz que verdaderamente viene y necesitamos, pero Jesucristo es quien la proporciona. O una terapia simplemente puede ser el medio del que se vale Jesucristo para otorgarte esa paz. Podría verse así, como un medio más, ¿no? Como una herramienta más. Hoy en día, muchos santos, muchos miembros de la iglesia siguen peleados con la psicología y la terapia, ¿eh? Sí, y fíjate que, bueno, por aquí alguien comentó, y por eso se han creado las redes de psicólogos miembros de la iglesia, ¿no? Porque uno de los argumentos que yo escuchaba en ese tiempo de acudir a un psicólogo, no sé si las cosas han cambiado en cuanto a la forma de trabajar los psicólogos, pero luego te topabas con psicólogos, digamos, de tinte muy liberal y que para sanar algunos de tus males, pues simplemente te decían, pues es que tú te sientes reprimido por tener una creencia religiosa, tú necesitas liberarte de eso para sanar tus males. Entonces lo asociaban, o muchos de los problemas mentales o emocionales los asociaban con una creencia religiosa o con una sumisión o con cargar culpas de alguna manera. Entonces me parece que ahí es donde estaba el peligro y no sé si si siga siendo de esa manera, ¿no? Que haya psicólogos que tengan esa tendencia o ese corte más liberal y que de alguna manera te aconsejen, en otras palabras, te aconsejen no vivir los mandamientos, ¿no? Sí, definitivamente los puede haber, aunque el papel del psicólogo hoy en día no va tanto en ese sentido De aconsejar. ¿no? La labor del psicólogo hoy en día, y hay escuelas, hay distintas escuelas y corrientes y pensamientos, pero al menos la que yo conozco es ayudarte a resolver los conflictos de acuerdo con las propias herramientas y los pensamientos que tú ya tienes, dentro del marco que tú ya tienes y no darte
teorías, doctrinas adicionales a las que tú ya tienes. Y muchas veces se puede llegar a presentar esta parte, ¿no? Donde ciertos profesionistas de la psicología sí, sí llegan al punto, sí pueden llegar al punto de decir, las religiones lo que ocasionan es esto, o las iglesias hacen esto. Cierto. Y mira, me llama mucho la atención este comentario de Marisela Ramírez. Dice, soy Marisela Ramírez Melesio, soy médico y antes de iniciar mi consulta, suplico al Padre Celestial y a nuestro Salvador Jesucristo sabiduría para ser un instrumento en sus manos. Qué valioso esto, ¿no? Es decir, además de su ejercicio profesional o además de las herramientas que ya puede ofrecer dentro de su ejercicio profesional, pide la inspiración del Padre Celestial y la sabiduría, ¿no? Qué interesante esta parte. Sí. Que es similar a lo que te comentaba ahorita, ¿no? De que hace luz. Sí. De que ella acude al Padre. Dice por aquí la hermana Trinidad, muy cierto, a mí me sucedió eso. Hay una psicóloga que dice que yo tenía a Dios saturado, que somos seres terrenales y que podemos movernos por nosotros mismos, y creo que eso no es así. David comenta, acudir a profesionales es indispensable, aunque yo tenga fe en Jesucristo, no me puedo desempeñar como un buen arquitecto solo orando y pidiendo que se me revelen todos los principios que ya han sido revelados desde siglos antes. Necesito estudiar lo ya revelado y a partir de ahí avanzar. Interesante, ¿no? Cristina dice, quería compartir una experiencia, yo necesitaba una terapia y se me llamó a dar como facilitadora residencia espiritual, y ya culminando el manual he visto mi progreso en superar ese problema y además puedo ayudar a otras hermanas que ya estaban igual que yo, muy abrumadoras o abrumadas por medio del Evangelio y estos manuales, porque también nos fortalecen y siempre culminamos agradeciendo. Sí, es que este tipo de cosas te brindan herramientas, ¿no? Para que puedas sanar, y sobre todo el enfoque siempre es Jesucristo. Y aprovechando este intermedio, Víctor, o este tema a donde nos llevaste con tu comentario, aprovecho para reiterar esta nueva temporada de salud emocional y espiritual, donde ahora Luz María ya no está sola, sino que está también la hermana Tania Ramírez, que también es psicóloga. Ella es la esposa de César Firman, y la hermana Carla Campos, la nueva integrante del canal, peruana. Así que los viernes a las 8 pasadas de la mañana vamos a estar, o comenzamos a tener este programa el viernes pasado, y continuaremos en los siguientes viernes. Bien, Víctor, en este punto, ¿algo más sobre lo que hemos alcanzado a ver? No, me parece que podríamos continuar, ¿no? Ok. Déjame, pongo por aquí el video. El Salvador nos da muchas formas de centrarnos en Él conscientemente, entre ellas el arrepentimiento diario. A veces subestimamos lo grande que es esta bendición y que se nos ofrece. Cuando tenía 8 años, mi padre me bautizó. Luego íbamos a cruzar una calle de mucho tráfico y le tomé de la mano, sin prestar atención. Bajé de la acera a la vía justo cuando pasaba un camión grande y ruidoso. De un tirón, mi padre me sacó de la vía y me devolvió a la acera. Si no lo hubiera hecho, el camión me habría golpeado. Conociendo mi naturaleza traviesa, pensé, quizás me hubiera sido mejor morir ahí, porque nunca volveré a estar tan limpio como ahora después de mi bautismo. A mis 8 años, pensaba de forma errónea que las aguas del bautismo lavaban los pecados. No es así.
He aprendido desde entonces que los pecados se limpian por el poder de Jesucristo mediante su sacrificio expiatorio al hacer y al guardar el convenio bautismal. Y luego, mediante el don del arrepentimiento, podemos permanecer limpios. He aprendido que la Santa Cena trae a nuestra vida un poderoso ciclo virtuoso que nos permite retener la remisión de nuestros pecados. Así como el tesoro se hallaba bajo los pies de Carter y Carnarvon, las atesoradas bendiciones de la Santa Cena están a nuestra disposición cada vez que asistimos a la reunión sacramental. Se nos promete que el Espíritu Santo será nuestro compañero constante si tratamos a la Santa Cena como un nuevo converso ve su bautismo y confirmación, con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, y la determinación de vivir a la altura del convenio bautismal. El Espíritu Santo nos bendice con su poder santificador para que retengamos la remisión de nuestros pecados siempre, semana a semana. Nuestro cimiento espiritual se fortalece mediante el arrepentimiento y al prepararnos a conciencia para la Santa Cena y al participar dignamente de ella. Solo teniendo un cimiento sólido es que podremos afrontar las lluvias, los vientos y los torrentes metafóricos que afrontamos en la vida. Por el contrario, nuestro cimiento espiritual se debilita cuando por voluntad propia no asistimos a la reunión sacramental o no nos centramos en el Salvador durante la Santa Cena. Puede que, sin quererlo, nos separemos del Espíritu del Señor para que no tenga cabida en nosotros, para guiarnos por las sendas de la sabiduría, a fin de que seamos bendecidos, prosperados y preservados. En un punto de vista doctrinal, este apartado resulta muy valioso. El círculo virtuoso del cual habla el Elder Ronald vale mucho la pena que podamos entenderlo. Víctor, te voy escuchando y vamos haciendo acotaciones. Sí, son 3, 4 párrafos los que podemos leer o escuchar, ¿no? Los acabamos de escuchar, en donde habla de la doctrina, gente, habla de bautismo y de manera implícita habla de convenios, habla del arrepentimiento, habla de la expiación. Es decir, está básicamente resumiendo el Evangelio de Jesucristo en pocas palabras, lo cual me parece muy interesante y muy valioso además. Y yo creo que la parte relevante es justo lo que dices, ¿no? Este círculo virtuoso o este ciclo virtuoso de la Santa Cena, por la aclaración que él hace, ¿no? Él dice, a veces pensamos que al bautizarnos ahí se limpian los pecados de manera automática, pero esto no sucede sin la expiación de Jesucristo y sin nuestro cumplimiento a ese convenio y a los demás convenios que vayamos haciendo. De tal manera que no necesitamos estarnos bautizando cada vez, porque si ese fuera el caso, ¿no? Si ese fuera el caso de que el bautismo es el que limpia los pecados, entonces tendríamos que estarnos bautizando cada vez que cometemos pecados, ¿no? Que esté la pila lista ahí todos los domingos en la capilla, ¿no? Para todos los que queramos pasar. Pero no, entonces está hablando de la Santa Cena, ¿no? Y habla de las bendiciones de la Santa Cena y la promesa de que el Espíritu Santo puede permanecer con nosotros. Entonces, aquí te cedo la palabra justo para este círculo virtuoso de la Santa Cena, que él hace referencia, si te fijas, a un discurso del Elder Bednar. Bednar, sí. El Elder Bednar habló de este ciclo virtuoso de la Santa Cena. Ahora, Víctor, fíjate, estábamos hablando en el contexto completo del discurso, estábamos hablando de que Jesucristo es lo señalado. Entonces, el Elder Ronald habla deliberadamente de algunas formas en que podemos centrarnos de manera intencional. ¿Sí? Aquí estamos hablando de algo intencional. Y nos da, y ahí se va a meter a templo, adoración en el templo, arrepentimiento, que es el que acabamos de ver, ¿sí? Y no recuerdo cuál otra, va a mencionar una más. Pero aquí estamos en la parte del arrepentimiento, donde toca todos estos subtemas de los que tú estás hablando. Pero el elemento principal
es cómo podemos mantenernos centrados en lo señalado. Si Jesucristo es lo señalado, si Él es nuestro tesoro, dice el de Roland, ¿cómo podemos mantenernos? Bueno, primero tiene que ser intencional. Esto no sucede por accidente, ¿verdad? Tiene que ser algo intencional. Luego, lo siguiente, nos habla de la importancia del arrepentimiento, de lo cual tú ya estás hablando, y el apunte doctrinal que él hace me parece sumamente valioso. A ver, Víctor, yo no sé si te pasó a ti, pero ¿a poco no en la misión llegamos a enseñar, o al menos yo sí, ¿no? Que al entrar en las aguas del bautismo quedábamos limpios de nuestros pecados. Sí, claro. ¡Falso! Sí. Llegamos a pensar que tomar del pan y del agua el domingo quedamos limpios de nuestros pecados. ¡Falso! Y no es de falso, sí. ¿Sí? Totalmente falso y es algo erróneo. Y fíjate, me llama mucho la atención el ejemplo que él menciona y el apunte de la edad que él hace alusión. Porque básicamente dice, a mis 8 años yo pensaba que si me moría ahí ya iba a quedar limpio. Dice su edad. Y básicamente está diciendo... Como diciendo, se entiende porque yo era muy pequeñito, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, si yo pienso que por haber entrado en las aguas del bautismo o tomar de la Santa Cena, ya estoy limpio de mis pecados, estoy pensando como un niño de 8 años. Sí. Y desafortunadamente nosotros como misioneros, porque así fuimos enseñados, pensábamos como niños de 8 años y lo transmitíamos de esa manera. No, y seguimos escuchando en discursos en los servicios bautismales, ¿no? Cuando ahí la presidenta de la primaria o incluso el obispo le dicen al niño, ay, qué envidia, esto que tú acabas de pasar, ¿no? Porque tú ahorita estás limpiecito de pecados. Ojalá yo pudiera estar en esa situación, ¿no? Cuando tienes todo, ¿no? Tienes todo para estar limpio de pecados, no necesitas estarte, como dije hace un momento, no necesitas estarte bautizando cada semana para estar limpio de pecados. Sí. Ahora, fíjate, entonces, ¿cómo viene la remisión de pecados? Que dice el Elder Roland, a veces subestimamos el poder del arrepentimiento diario. Bueno, ¿cómo viene la remisión de pecados? Si no viene por cumplir las ordenanzas, entonces, ¿cómo sí viene? Y él lo dice, lo voy a leer literalmente. En los años que pasaron desde mi bautismo, he aprendido que los pecados se limpian por el poder de Jesucristo mediante su sacrificio expiatorio al hacer y guardar el convenio bautismal. Hacer y guardar. Y él cita al pie de página una escritura que está en Doctrina y Convenios 76-52. Y voy a leerla, Víctor. Fíjate, dice, ¿para qué? Guardando los mandamientos, ve la expresión inicial, ¿para qué? Guardando los mandamientos, esa es la condición, ¿sí? Guardar los mandamientos, y luego dice, fuesen lavados y limpiados de todos sus pecados, y recibiesen el Santo Espíritu por la imposición de las manos del que es ordenado y sellado para ejercer este poder. Entonces, la condición, Víctor, para ser lavados y limpiados de nuestros pecados y recibir el Santo Espíritu, ¿cuál es? Es guardar los mandamientos. Entonces, el perdón viene por la obediencia a los mandamientos. Al hacer y al guardar un convenio viene el perdón. Y no por simplemente llevar a cabo una ordenanza. Y fíjate cómo entra aquí el elemento guardar los mandamientos junto o como parte del arrepentimiento. Es decir, porque a veces también erróneamente pensamos que si cometimos un pecado, pues simplemente nos sentimos mal y se lo confesamos al Padre Celestial en oración y que ya en automático estoy perdonado de ese pecado. No, no estoy,
si no he tomado o si no he retomado la senda de los convenios, si no he empezado a ejercer o a guardar ese mandamiento, digamos que traspasé, ¿no? Que traspasé previamente, el que me originó ese pecado, o más bien, el mandamiento que traspasé y cometí un pecado, tengo que empezar a guardar ese mandamiento nuevamente para poder ser perdonado. Antes de eso no puede ser. Tu micrófono. Exacto, Víctor. Entonces, si yo no, es decir, si yo, por ejemplo, no pagué el diezmo, ¿sí? Yo acudo a Dios y le pido perdón y empiezo a acceder a los poderes expiatorios del Salvador. Pero no es sino cuando yo me restablezco en el pago de diezmos o doy lo que no he dado, que comienzo a ser perdonado y tengo acceso a la expiación. Por eso, fíjate, Víctor, parece ambiguo y paradójico, pero no lo es. Y el presidente Nelson dijo, la clave del progreso es el arrepentimiento. ¿Por qué es la clave del progreso el arrepentimiento? A ver, presidente Nelson, la clave del progreso es la obediencia. No, dice él, la clave del progreso es el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento te lleva a la obediencia. Si tú te arrepientes, vas a comenzar a obedecer el mandamiento. Este mismo principio, esta misma doctrina, Víctor, está en Moroni 8. Moroni 8 dice lo siguiente, 8:25 dice, y las primicias del arrepentimiento es el bautismo. Y el bautismo viene por la fe para cumplir los mandamientos. Y el cumplimiento de los mandamientos trae la remisión de los pecados. Lo dice literalmente. El cumplimiento de los mandamientos trae la remisión de los pecados. Entonces, cuán valioso, Víctor, es que podamos ver este punto, ¿no? Fíjate lo que dice aquí Alfonso, ¿no? El arrepentimiento es el plan A del Señor. Lynch Robbins lo dijo otrora autoridad general de la iglesia, dijo el arrepentimiento no es el plan B, ¿sí? Es el plan A del Señor. ¿Por qué? Porque es esto, ¿no? Porque el arrepentimiento me lleva a la obediencia. Oye, ya me arrepentí. ¿Lo sigues haciendo? Sí, no te has arrepentido, compadre. Oye, ya dejé de ver cosas inmorales en internet. Ah, bueno, ya te estás arrepintiendo, ¿no? O ya te has arrepentido. Y ya tienes acceso a la remisión de tus pecados. Si no hay obediencia al mandamiento, no hay arrepentimiento y por tanto no hay perdón. Por lo tanto, esta creencia de que, solo para, digamos, cerrar este punto, ¿no? Esta creencia de que mágicamente al salir del agua están borrados nuestros pecados o que mágicamente al tomar del pan y del agua están eliminados nuestros pecados, es falso. Es falso. ¿Eh? Es falso. De acuerdo, ¿no? Si no, ¿dónde queda el arrepentimiento y la obediencia, no? Es decir, aquí estamos aprendiendo juntos que son el arrepentimiento y la obediencia a los mandamientos lo que nos habilita para ser perdonados, lo que nos habilita para que la expiación de Cristo surta un efecto en mi persona. Y entonces sí quedo limpio. Cierto. Me gusta este comentario de la hermana Cris García, que dice, el verdadero arrepentimiento no es lo que te hace llorar o sufrir, es lo que te hace cambiar. ¿Sí? Entonces, cuando nos arrepentimos, dice el presidente Nelson, hablando de la raíz, ¿no? De la palabra misma, cambiamos la forma en que pensamos, la forma en que actuamos. Y dice, hasta cambiamos la forma en que respiramos. Porque ahora respiro con agradecimiento, ¿sí? Entonces, es eso, el arrepentimiento es un cambio.
Dice el Elder Ronald en otro discurso, cuando hablaba de la palabra arrepentimiento en sueco, que es un idioma que él habla porque él vivió en Europa, Finlandia me parece, él decía, osmoban o algo así es la palabra, y decía, en este idioma, arrepentimiento es volverse atrás, es decir, volver a hacer lo que era antes de violar la ley, pero antes de violar la ley, yo la obedecía, entonces es comenzar a obedecer. Comenzar nuevamente a obedecer, sí. Bien, ahora, después de esto, Víctor, viene este círculo virtuoso de la Santa Cena, ¿no? Entonces, si yo obtengo la remisión de mis pecados al hacer y el guardar el convenio bautismal, yo voy y fíjate lo que dice, voy como un nuevo converso cuando va a su bautismo. Y me gusta esta analogía, ¿no? ¿Cómo recibe un nuevo converso la ordenanza del bautismo y la confirmación? ¿Cómo lo vemos nosotros cuando alguien se bautiza y decimos, se bautizó el hermano, bienvenido, qué bueno que está siguiendo al Señor, que tomó esta decisión, qué bueno que decidió ir a Él para obtener la remisión de sus pecados, qué bueno que se unió a su iglesia? ¿No nos llenamos de gozo? Me encanta la analogía que hace el de Ronan, porque dice, vamos como un nuevo converso a tomar de la Santa Cena. No, fíjate, Víctor, pasamos por alto y yo me declaro culpable, soy el primer culpable. A veces podemos llegar a ir a tomar de la Santa Cena en automático, ¿sí? Pero aquí dice, si vamos como un nuevo converso, con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, entonces, por un lado, recibimos la remisión de pecados porque estamos obedeciendo los mandamientos, y por otro lado, somos llenos del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué efecto tiene? Tiene un poder santificador. Entonces, ¿qué te parece, Víctor, si cada domingo nos felicitáramos todos, como felicitamos a un recién converso que se acaba de bautizar, que nos diéramos un abrazo y nos dijeran, felicidades, gracias, hermano, porque está siguiendo al Salvador por haber tomado la Santa Cena? Estaría bien, ¿no? Nada más que quizá no nos bastarían los 10 minutos de Sí. incrementarle la clase y se provocaría ahí cierta irreverencia, pero podemos hacerlo en nuestro corazón, ¿no? Ay, cómo me alegra por todos estos mis hermanos que hoy tomaron la Santa Cena y que están ejerciendo la expiación para sí mismos. Y fíjate, Víctor, me encanta eso que has dicho, porque además, cuando nosotros hacemos eso, es cuando los santos nos unimos todos en Cristo. Es la comunión. Mira, ¿cómo está eso? Acabas de meter una expresión que no utilizamos en la Iglesia de Jesucristo, sino más bien proviene de otras doctrinas. Sí, no, es estar todos en el mismo pensamiento, estar todos en sintonía, pensando en lo mismo, en este caso en Jesucristo. Estamos en comunión con Jesucristo. Me gusta. Algo que puede suceder durante la Santa Cena, definitivamente. Mira, qué interesante. Entonces, cuando nos unimos al Salvador en esta ordenanza, todos santificados, porque estamos guardando el convenio bautismal, entonces, Víctor, nos volvemos uno en Cristo, estamos en comunión con Él y nos convertimos en la iglesia de Él. Somos la iglesia de Él. Qué momento tan espléndido, ¿no? Es decir, qué bonita experiencia podemos estar teniendo cada domingo. No es una vez al año, es cada domingo durante la Santa Cena. Si llevamos esos pensamientos y si realmente utilizamos esa ordenanza de la Santa Cena para la cual fue creada, ¿no? Para la cual fue creada por Jesucristo. Sí. Dice por aquí la hermana Hortensia, cierto, hermano Víctor, se nos iría a la siguiente hora felicitándonos. Sería maravilloso, ¿no? Y Víctor, ahorita que mencionábamos esto, vino a mi mente esto que va a suceder, sino que sucedió ya. Espero que no. Cuando venga el Salvador y tome la Santa Cena.
¿sí? O sea, él va a volver a tomar, él va a volver a impartir la cena del Señor como cuando lo hizo con los apóstoles la noche en que fue inmolado en el Getsemaní, antes de eso, cuando él instituyó la ordenanza, y él lo volverá a hacer. Entonces, imagínate, Víctor, cómo estaríamos, cómo nos sentiríamos si formamos parte de esa reunión y estamos ahí con el Salvador, o en cualquier otra reunión donde el Salvador imparta esta ordenanza. ¿Cambiaría mi actitud si el Salvador mismo estuviera ahí? Definitivamente cambiaría, pero fíjate que debería de cambiar desde el momento que sabemos esto, de que los que están ahí bendiciendo la Santa Cena, por un lado, son representantes o están representando a Jesucristo al partir el pan, el agua y bendecirlo. Son representantes de Jesucristo. Y además de que el Espíritu Santo está allí testificando de él, de que en ese momento estamos ejerciendo un derecho a la expiación de Jesucristo. Es decir, todos los elementos se centran en Jesucristo y sería muy ingrato decir, pues, ojalá Jesucristo venga algún día a nuestra reunión sacramental. ¿No? Ahí está el acceso de nosotros, todos los elementos que están allí los representan. Estamos de manera figurada participando o haciendo relación a su cuerpo y a su sangre a través de ese pequeño pedazo de pan y de ese vasito de agua. Están allí todos los elementos, ¿no? Pero entiendo tu punto, ¿no? ¿Cómo sería si físicamente estuviera allí Jesucristo? ¿Cambiaría nuestra actitud? Y si decimos que sí, pues empecemos a cambiarla ya, porque realmente todo lo que está ahí lo representa Él. Sí. Muy bien, Víctor. Mira, este comentario, hermana Clara, lo leo. Como el día de Pentecostés, o mucho mejor, si el Salvador estuviera ahí, ¿no? Viene a mi mente canción de la primaria, ¿no? Con el Salvador al lado. ¿Cómo me comportaría yo? Bien, Víctor, falta un lapso del discurso. Quedan 5 minutos. Me parece que la sustancia principal del discurso la hemos tocado, aunque hay varios puntos interesantes en lo siguiente. Vamos a ver, ¿qué te gustaría hacer? ¿Lo pongo de corrido para... y luego regresamos a comentarios finales rápidos? Sí, vamos a verlo ¿Sí? ya corrido. Uh-huh. Ok, bien. Entonces voy a ponerlo. Y pongan especial atención en lo que se refiere a nuestra asistencia al templo, que me parece que eso es de lo más relevante que viene a continuación. Sí. Al tener el Espíritu Santo con nosotros, seremos inspirados y guiados a hacer y guardar otros convenios, como los que hacemos en el templo. Al hacerlo, se profundizará nuestra relación con Dios. Habrán notado que en años recientes se han anunciado nuevos templos que están cada vez más cerca de los miembros. Paradójicamente, conforme los templos están más al alcance de todos, podría volverse más fácil que nos relajemos en cuanto a la asistencia al templo. Cuando los templos están distantes, planeamos nuestro tiempo y recursos para viajar al templo a adorar allí. Le damos prioridad a estos viajes. Cuando el templo está cerca, podría ser fácil permitir que cosas pequeñas se interpongan y nos digamos, bueno, iré en otra ocasión. Vivir cerca de un templo nos da una gran flexibilidad para programar tiempo en él, pero esa misma flexibilidad puede hacer que no valoremos el templo. Si hacemos esto, dejamos de ver lo señalado, subestimamos la oportunidad de acercarnos más al Salvador en su santa casa. Nuestro compromiso de asistir al templo debe ser tan fuerte cuando hay un templo cerca como cuando está distante. Luego de que Carter y Carnarvon
excavaron en varias partes en el Valle de los Reyes en busca de la tumba de Tutankamón, se dieron cuenta de que la habían pasado por alto. Para hallar nuestro tesoro no tenemos que laborar en vano, como lo hicieron ellos por un tiempo. Tampoco necesitamos buscar consejos de fuentes exóticas solo porque valoramos lo novedoso de la fuente y pensamos que serán más instructivos que los que recibimos de un humilde profeta de Dios. En el Antiguo Testamento se narra que cuando Naamán buscó la cura para su lepra, se indignó cuando le pidieron que se sumergiera 7 veces en un río cercano, común y corriente. Mas fue persuadido a seguir el consejo del profeta Eliseo y que no confiara en su idea preconcebida de cómo debía producirse el milagro. Y como resultado, Naamán fue sanado. Al confiar en el profeta de Dios actual sobre la tierra y al actuar según sus palabras, hallaremos felicidad y también podremos ser sanados. No necesitamos mirar más allá. Hermanos y hermanas, los aliento a recordar y siempre centrarse en Jesucristo. Él es nuestro Salvador y Redentor, lo señalado que debemos ver y nuestro mayor tesoro. Al venir a Él, serán recompensados con fortaleza para afrontar los retos de la vida, con valentía para hacer lo correcto y con la capacidad de cumplir su misión en la vida terrenal. Atesoren la oportunidad de arrepentirse, el privilegio de participar de la Santa Cena, la bendición de hacer y guardar los convenios del templo, deleitándonos en la adoración en el templo y el gozo de tener un profeta viviente. Doy mi testimonio solemne y seguro que Dios el Padre Eterno es nuestro Padre Celestial y que Él vive. Jesús es el Cristo. Él es nuestro bondadoso y sabio amigo celestial, y esta es su iglesia restaurada. Gracias por su fe y fidelidad. Ruego que sean bendecidos, prosperados y preservados en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, entonces esta es la parte final del cierre o el cierre del discurso del Elder Randall, donde básicamente aborda otros 2 aspectos adicionales para mantenernos centrados en lo señalado. Uno es la adoración en el templo y el otro es el seguir a los profetas vivientes. Víctor, escucho tus comentarios. Y que de hecho relaciona mucho estas 2 partes, ¿no? Porque él está hablando del templo y luego habla de seguir el consejo del profeta. Ahorita regreso a lo del templo. Habla de seguir el consejo del profeta y me parece que se está refiriendo específicamente a nuestra adoración en el templo. De ahí surge lo de escuchar la voz del profeta. Ahora, regresando a lo del templo, esto fue lo que a mí ayer que lo leí nuevamente el discurso me hizo así como, tiene toda la razón el Elder Renland, de cómo podemos estar considerando, o de que puede estar sucediendo esto, de considerar a los templos con menor valor de lo que lo hacíamos antes, que nos quedaban más lejos, ¿no? Y él pone aquí varios ejemplos y llega al punto de la flexibilidad que tenemos hoy en día, los que tenemos un templo cerca, pero de lo peligroso que esta flexibilidad puede llegar a ser. Y el ejemplo es, ¿no? Pues no pude ir cuando lo tenía planeado, no pasa nada, ya iré en otra ocasión. Y quién sabe cuándo llegue esa otra ocasión, ¿no? Y lo contrasta a cuando teníamos templos más lejanos que se planeaba con mucha anticipación y pasara lo que pasara, ahí vamos a estar, ¿no? Entonces, esta flexibilidad que nos da la corta distancia hacia los templos se puede convertir en algo peligroso si no estamos bien centrados en Jesucristo, si nuestra mira no está bien centrada en Él. Fíjate, Víctor, que ahorita que estás mencionando esto, viene a mi mente
lo que está por suceder en la ciudad de Lima, Perú. Y es que esta semana y la pasada, le he dedicado algo de tiempo, Víctor, a descargar y editar los videos que grabé allá en Lima, Perú. Estoy por estrenarlos. De hecho, mañana se va a estrenar el primer video de lo de Lima, y es una serie como de 7 videos de lo que va a reflejar este trabajo de campo que hicimos ahora que estuvimos allá, relacionado con este tema, Víctor, porque mira, lo que alcanzo a entender de la ciudad de Lima es una ciudad metropolitana de 12 millones de habitantes. Y las avenidas, las calles verdaderamente son un caos, Víctor, pero un caos, ¿sí? De tal manera que ellos dividen el área metropolitana en conos. Y el cono norte, que es más o menos el área donde está ahora el nuevo templo, para ir hasta al cono donde está, o el área donde está o la zona de la Molina donde está el actual templo de Lima. Para ir en transporte público, Víctor, requieres más o menos de 2 a 3 horas y 2 o 3 transporte público, camiones, combi, como le llamen, para poder llegar hasta el templo. Solamente para ir, Víctor, imagínate, 2 horas y media para ir y otro tanto para regresar. Estamos hablando de mínimo 4 a 6 horas de puro transporte para estar en el templo, más el tiempo del templo. Estamos hablando de tanto como que si el templo estuviera fuera de tu ciudad. Sí, prácticamente se te va todo un sábado allí. Una planificación completa. Entonces, Víctor, fíjate, una de las cosas que hicimos como parte de este trabajo, y se los voy a mostrar el video y los invito a que vean estos videos, es que dije, a ver, vamos a ver si es cierto. Y me fui con 2 hermanas y me subí al transporte público y nos fuimos desde el punto hasta el templo de la Molina, el templo que está. Y luego desde el mismo punto al templo de los Olivos, al nuevo templo, para ver las diferencias del templo. Y ahí iba grabando yo en el transporte público, ¿eh? Ahí van a ver los videos donde voy grabando y platicando en el transporte público y vamos caminando en la calle. Lo que yo quise hacer, Víctor, es reflejar el cambio, la gran bendición que van a recibir en los santos en Lima por el nuevo templo. Y lo van a ver, y van a ver que les va a encantar. Ahora, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Porque es este punto del que acabas de hablar. ¿Qué va a pasar cuando estos santos de esta área, del cono norte de Lima, ya no tengan que hacer un recorrido de 2 horas o 3 horas para ir al templo? Me decía una de las hermanas con las que platiqué, hermano, ahora yo voy a poder ir al templo y si me quiero ir caminando, me voy a tardar como 1 hora. Sus tiempos de traslado para ir al templo ya van a ser de media hora o menos, según el templo, según el lugar donde vivas. Entonces, ¿puede llegar a pasar de lo que habla del de Rondón? Imagínate. Puede llegar a pasar, ¿verdad? Sí. Y aquí la advertencia. No, y la cosa es que está pasando, ¿no? Es decir, ese es un ejemplo que pones en Lima, puede llegar a pasar, sí, pero la realidad es que está pasando en los lugares en donde tenemos un templo muy a la mano. Fíjate, sí, la hermana Belinda dice, nos tomó 2 horas llegar a la casa de los Olivos, a la casa abierta de los Olivos desde Miraflores. ¿Sí? El otro extremo, ¿no? 2 horas a ella. Y no sé si iba en transporte público o en su propio vehículo. Y depende mucho de la hora del tráfico. Entonces, Víctor, ¿está pasando? Pues seguramente sí, por eso la advertencia apostólica ahí, ¿no? Entonces,
cuando esto sucede, Víctor, estamos dejando de ver lo señalado que es Jesucristo, porque estamos dejando de lado la adoración en el templo. Y fíjate que sí tiene ese efecto, me parece que sí hay ese efecto, ¿no? Yo veo, por ejemplo, aquí estoy en Ciudad Juárez y viene gente de Chihuahua que está en autobús, son 4 horas o 4 horas y media de viaje, y yo veo la gente cuando coincide que voy los sábados, generalmente voy entre semana, pero si algún sábado que voy y los veo allí, algunos de mis amigos de Chihuahua, y están con mucho ánimo, es decir, es un viaje que ellos disfrutan mucho y están aquí, ¿no? Y muchos de ellos vienen cada mes, vienen una vez al mes. En cambio, muchos miembros de la iglesia aquí en Juárez, que lo tenemos a 15, 20 minutos, media hora como mucho, en transporte privado, pasa más del mes o 2 meses o 3 meses, ¿no? Sin asistir. Entonces, sí hay un efecto muy interesante de cuando te cuesta tiempo, esfuerzo o dinero, lo haces con más gusto y de manera más constante. Y cuando ya no tienes ese tipo de complicaciones o ya está el elemento de la facilidad allí puesto y que pudieras aprovecharlo más, se pierde ese interés y se pierde ese ánimo y por lo tanto se asiste menos. Esa es una realidad. Sí. Pues bueno, entonces ahí está la advertencia y la invitación de mantenernos centrados en Jesucristo, que Él es lo señalado, Él es nuestro tesoro, y lo podemos hacer a través de este elemento, ¿no? Que es la adoración en el templo. Sí, de acuerdo. ¿Y cómo lo relaciona con la advertencia o con la invitación del profeta, no? Yo creo que el presidente Nelson, igual que otros presidentes antes que él, ¿no? Pero me parece que el presidente Nelson ha entrado un poquito más en la parte doctrinal del templo y de sus convenios y de cómo estos convenios, hacerlos y recordarlos, bendicen nuestra vida, ¿no? Entonces, como Naamán, a veces nos resistimos por ser tan sencillo, pero la invitación del Elder Renland es que sigamos la invitación del profeta de asistir al templo y que como consecuencia tengamos más poder de Jesucristo que se nos dan a través de estas ordenanzas y de nuestra asistencia al templo. Sí. Pues bueno, Víctor, antes de ir a la parte final, con algunos comentarios, si me ayudas a seleccionar algunos comentarios, quiero invitar a nuestros amigos y amigas a que sigan nuestro programa de Ven Sígueme. Este es el programa de Ven Sígueme. Este es esta nueva iniciativa que hemos comenzado en este año, que para poder complementar tu estudio de las Escrituras, tu estudio de el programa de Ven Sígueme, pues aquí están estas perspectivas adicionales de Luz María, de tu servidor, de Víctor Morales y de César Firman. Así que te esperamos. Y bueno, está en YouTube, pero además, para aquellos que pueden escuchar solamente el audio porque van manejando, además, pues aquí está esta nueva opción. Como te lo dije de manera anticipada, es que va a estar cada semana disponible en Spotify. El estreno de nuestro programa en YouTube será los domingos a las 7 de la noche y a partir del lunes de cada semana estará disponible en Spotify y el episodio 1 ya está disponible para aquellos que gusten de escuchar solo el audio, lo pueden hacer inmediatamente mismo. Así que aquí está la invitación y también quiero saludarles. ¿Alguien quiere saludarlos? ¿Alguien que ya ha crecido bastante? Que ya tiene varios días de no aparecer. Qué bella, mira, y nos saluda. Aquí está la bella Elisheva, que ya cumplió, ya va a cumplir 9 meses en 11 días, ¿verdad? Wow. Qué rápido. Ya va a andar queriendo gatear. Ya anda ahí desplazándose en el piso, sí. Sí. A como puede, ahí a medio, a veces en 4 patas, a veces de una u otra forma, pero ya anda en el piso. Bien. Muy bien. Entonces, Víctor, pues ahí está la invitación
Y pues vámonos con los comentarios finales. Sí, mira, un agradecimiento especial a Francisco Javier Benedit por su aportación. Y dice, buenos días, hermanos, he aprendido mucho de este canal. Gracias a ellos se me hace más fácil enfocar todo el día mi mente en Jesucristo. Muchísimas gracias, Francisco, por tu aportación y por tu comentario. Y nos dice Calixto, disculpen, quisiera saber si hicieron la segunda parte del estudio del discurso del presidente Ayrin. Sí, fue la semana pasada y fue en 2 días consecutivos. Entonces ahí vas a encontrar la segunda parte. Igor Sánchez dice, acá en Salta hemos visto la falta de interés de muchos hermanos al no prepararse para la dedicación del templo. No sabemos aún cuándo se va a dedicar, pero ver el relajo de los hermanos, eso me tiene sorprendido. O la relajación, ¿no? de los hermanos. Goyito dice, si tenemos la serpiente de bronce a 5, 15, 30 minutos, ¿qué nos impide ir? Respuesta, es nuestro grado de gloria en que pensamos y nos movemos. Es decir, necesitamos pensar celestial, hasta para decidir ir al templo, necesitamos pensar de manera celestial. Buena analogía la de Goyito, ¿eh? Sí. Noelia nos dice, acá tenemos también que viajar 2 horas al templo de Guayaquil. Nos dice Clara, en Aragón pasa, era la estaca que menos asistía, pero ya no sucede. Okay. Y Igor también nos dice, en lo personal el templo me queda 30 minutos o me quedará cuando se dedique. Y Jesús Mejía dice, qué diferencia y un gran desafío. Yo tengo el templo a 5 minutos y muchos de mi barrio no van. De acuerdo. Pues bueno, Víctor, hemos llegado al final. Muchísimas gracias por sus comentarios y aportaciones. Nos vemos por aquí el día de mañana. Estaremos con otro análisis, los esperamos, y también el viernes con Luz. Gracias, Esmeralda, por tu comentario. Dice, me encantó la dinámica que tuvieron en el Ven Sígueme, fue lindo escuchar cada una de sus perspectivas. Muchas gracias, Esmeralda, y esperamos que nos ayuden a compartir este programa de Ven Sígueme y que nos ayuden a verlo y a dejar los comentarios, y también cualquier cosa o sugerencia que tuvieran con respecto al programa, con muchísimo gusto para hacer los necesarios a fin de que sea más didáctico, más accesible o cualquier otra cosa. Pues Víctor, muchas gracias, que tengas un excelente día, hermanos, muchísimas gracias. Nos vemos, Víctor. Igualmente, un buen día a todos. Hasta luego. Hasta luego.